Las mejores novelas con Estudio Sebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 320. ¿Dónde te estás escondiendo? 3. El camino que lleva a la puerta norte. Kale miró a su alrededor. Humano. Hay soldados por todas partes que pretenden no ser soldados. Definitivamente era un mercado bullicioso y animado en la capital. Raón podía ver a la gente que sospechaba que eran soldados y caballeros mientras sus ojos se movían por el mercado hacia la puerta norte. Las expresiones de todos son buenas excepto las de las personas disfrazadas. Sus expresiones no se ven bien. Están rígidos. Es probable que sea así. Kale comprendía completamente el miedo en el corazón del ejército del imperio que estaba vigilando el mercado mientras se disfrazaba por toda la capital. La capital del imperio. Ese lugar estaba en medio de una extraña tranquilidad. Kale miró a Choyan, Mary, Tasa y Yeroaben, que lo seguían a distancia, pero dirigió su atención a su lado cuando surgió un pensamiento repentino. El ruidoso mercado. Era un punto estratégico donde todavía no había soldados disfrazados. Era un buen lugar para hablar cómodamente. Hizo una pregunta en secreto. ¿Cómo te enteraste de las noticias sobre mí? Captó los ojos temblorosos de Billos que lo estaban mirando. Este maldito príncipe heredero. Kale se preguntó qué hizo al ver Ucrosman para que los ojos de Billos temblasen tanto. ¿Cómo diablos empezó el rumor? Sobre eso, las noticias llegaron del norte. ¿El norte? Espera un segundo. Probablemente no se refiere a la parte norte del imperio. ¿El norte del continente occidental? Sí, joven maestro Nim. Billos asintió con una expresión seria en su rostro. Las noticias se han estado propagando en secreto entre los comerciantes del norte, y ahora mucha gente lo sabe. Las noticias probablemente se propaguen entre la gente del imperio pronto. La expresión de Kale se volvió cada vez más peculiar. Había un tipo que le vino a la mente cuando pensó en el norte. Ese tipo todavía no lo había contactado ahora que lo pensaba. No lo habría creído si este rumor hubiera empezado en el imperio o en el reino de Rohan. Billos se encogió como si el simple hecho de pensar en ese momento fuera terrible antes de continuar. También se rumoreaba que la Alianza del Norte que fue derrotada por el reino de Rohan, se estaba preparando para atacar de nuevo en respuesta a la ausencia del comandante Kale Genituse, así que no pude evitar sentirme preocupado. La expresión de Kale se volvió cada vez más extraña. ¿Y mi ausencia? Sí. Escuché que vomitaste sangre y... Billos hablaba con dificultad como si las noticias que había oído sobre Kale fueran espantosas. Que no podías mantenerte firme por tus piernas temblorosas. Miró hacia Kale con preocupación. He oído que tu estado actual era como la mayoría de la gente en el pasado que poseía múltiples poderes antiguos y tuvo colisiones dentro de su cuerpo que resultaron en... He oído que había una historia de muchos de estos tipos de gente muriendo. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Disculpa. La cara de Billos, como una alcancía, palideció. A pesar de todo, Kale no tenía tiempo de prestar atención a Billos en ese momento. Humano, un mensaje del príncipe heredero. Fue por las palabras de Raón. Raón leyó el mensaje del príncipe heredero en la mente de Kale. Estoy ocupado. Te llamaré más tarde. ¿Qué? ¿No estoy yo también ocupado? Kale dejó de caminar al recibir el siguiente mensaje, que llegó tan pronto como empezó a fruncir el ceño. Se convirtió en esto después de aceptar la sugerencia del comandante Clopé. ¡Qué pena! ¿Qué? ¿A quién le hiciste caso? Joven maestro Nim. Por casualidad no te encuentras bien en este momento. Billos se acercó un poco más a Kale con una expresión pálida en su rostro. Sin embargo, Kale no podía oír sus palabras. Solo la voz de Raón resonaba incesantemente en su mente. También llegó un mensaje del loco Clopé. Oh Dios. Dejaré el nombre de Kale Nim en la historia. Haré que tu camino para convertirte en una leyenda sea grandioso. Maldita sea. Este bastardo loco. Disculpa, solo estaba tratando de ayudar. Billos se puso rígido de miedo. Era porque la expresión de Kale estaba tan contorsionada. En ese momento, le vino a la mente el recuerdo del Kale de 16 años del pasado, famoso por ser la basura del territorio de Enituse y conocido por haber lanzado una botella de vino vacía a un grupo de gánsteres.
La expresión actual en la cara de Kale se veía tan basura como lo había hecho en aquel entonces. ¿Y joven maestro Nim? No, no es nada. Kale hizo un gesto con la mano y hizo un movimiento que indicaba a Billos que se diera prisa y siguiera andando. Billos no estaba seguro de por qué Kale se estaba comportando de esa manera, pero pensó que no debía molestar a Kale en ese momento y, por lo tanto, rápidamente tomó la delantera. Kale lo siguió y empezó a pensar para sí mismo. ¿Qué hizo este bastardo loco? En definitiva, la verdad era que la historia completa de las terribles noticias sobre Kale fue creada a través de la colaboración del príncipe heredero Alberu y el caballero guardián Clopé. Fue una sabia decisión difundir el rumor desde el norte, pero Comenzó por los 3 reinos del norte que cooperaban abiertamente con el reino de Rohan, ya que no tenían más remedio que someterse a ellos. Por lo tanto, sería fácil para terceros y sus aliados creerlos si los rumores sobre la vida o muerte de Kale provenían del norte. ¡Humano! Creo que Clopé realmente se ha vuelto loco. Lo sé, ¿verdad? Dijo que está enviando a los caballeros sagrados. No tenemos caballeros sagrados, ¿verdad? ¿Qué? Kale recordó a Clopé y a los caballeros Wyvern que habían luchado contra el imperio durante la batalla del castillo Maple. ¡Este bastardo! Las comisuras de la boca de Kale se curvaron hacia arriba. Clopé era realmente loco de una forma inteligente, como era de esperar. Fue en ese momento. Un gato maulló. Kale giró la cabeza después de salir del mercado y llegar lejos de donde se podía ver la puerta norte. Era una de las zonas residenciales tranquilas que no estaba necesariamente cerca de la puerta ni del mercado ni de la calle principal. Una figura agachada en el oscuro y estrecho callejón estaba mirando a Kale. Kale sonrió mientras se acercaba al gato. Era un gato con pelo rojo corto. Una pequeña bolsa estaba atada a su espalda. El gato saltó a los brazos de Kale una vez que los abrió. Ha pasado un tiempo, Sir Rex. Rex pudo escabullirse por la capital del imperio tomando la forma de un gato a pesar de seguir siendo el criminal buscado que había intentado asesinar al maestro de la Torre Vice. Zorrax golpeó lentamente el hombro de Kale con sus patas delanteras unas cuantas veces como para saludarlo. Kale tomó la bolsa que estaba atada al Rex con forma de gato. Humano. Es una bolsa de bolsillo espacial. La bolsa de bolsillo espacial sin duda contenía los dispositivos de almacenamiento de video preparados por Freesia. Kale entró en el oscuro callejón donde había estado el gato mientras sostenía al gato y la bolsa en sus brazos. Luego hizo una señal con los ojos a su grupo que estaba más lejos. Vámonos. Entonces, el maná comenzó a elevarse de Eroaven y Raón, volviendo instantáneamente invisible a Kale y al grupo. ¿Eso es todo? Fuera de la puerta norte de la capital. El hechizo de invisibilidad del hombre se levantó en el momento en que su voz resonó desde un árbol particularmente robusto que se alzaba entre un denso grupo de árboles. Sí, eso es todo, joven maestro Nim. Billos, que cruzó las murallas del castillo gracias a la magia de vuelo de Raón, estaba asintiendo torpemente con la cabeza mientras se aferraba al tronco del árbol como si fuera su salvavidas. Kale ignoró a Billos, que se sorprendió por el rápido movimiento de vuelo, mientras miraba fijamente un lugar. Era el bosque que se podía ver al salir por la puerta norte. Había una pequeña área abierta dentro del bosque. Hermosas y modestas flores silvestres llenaban esa área porque era primavera. Algunos cazadores también estaban descansando en la base de algunos árboles. Era una vista pacífica sin importar cómo se la mirara. Kale escuchó la voz de Eroaven mientras permanecía oculto a cierta distancia del área. No son cazadores, esos son caballeros. Eso es correcto. Choyan también estuvo de acuerdo. Sus cuerpos están tensos como si estuvieran alerta por cualquier intruso, aunque parezcan estar relajándose. Las comisuras de la boca de Kale se curvaron furtivamente. Miró a Billos. Billos apartó la mirada del cazador que estaba mirando y comenzó a hablar apresuradamente. Esa cara, Señaló a uno de los 5 cazadores. definitivamente era el caballero que estaba con el médico. Billos susurró con una expresión emocionada. Creo que aquí está el pasaje secreto. El pasaje secreto. La cara del gato, Zorrax, que estaba en el hombro de Kale, se endureció rápidamente después de escuchar esas palabras. Se había escapado de la torre de la campana de los alquimistas por las alcantarillas. Había un pasaje secreto desconocido allí.
Solo ese hecho hizo que el pelo de Zorrak se erizara. Me pregunto qué hay ahí. ¿Qué estaba pasando dentro de la torre de la campana de los alquimistas que estaba visitando por primera vez en 15 años? Mi hermana mayor y mi hermano. Ellos. Rex no pudo soportar pensar más en ello. Lo puedo ver. Rex giró la cabeza. El hombre hermoso con cabello blanco dorado continuó hablando con calma. El pasaje secreto está cubierto con magia de ilusión de la más alta calidad, al menos 3 veces. Así es, el abuelo Goldie lo vio correctamente. También hay magia de alarma, además de la magia de ilusión. Alguien configuró la magia de alarma de una manera que informaría a quienes están en la torre de la campana de los alquimistas si alguien intenta romper la magia de ilusión. El abuelo tiene razón en eso también. Cale escuchó en silencio y luego hizo una pregunta sin rodeos. Sin embargo, eso no importa, ¿verdad? En ese momento, escuchó las voces de 2 dragones en su mente. Soy un dragón, soy el gran Raon Miru. Humano, ¿todavía no sabes eso? Cale sonrió y le hizo un gesto suave a Zorrax, quien saltó lentamente a los brazos de Cale. Cale acarició el pelaje del gato y comenzó a hablar. Entonces, ¿deberíamos intentar ir pacíficamente? Rex y Billos podían verlo. Una sonrisa torcida estaba en la cara de Cale. No me gusta que nadie salga herido, ya sabes. El gato y el comerciante regordete tragaron saliva. Estamos en estado de emergencia. No puedes bajar la guardia ni por un momento. Junto al campo de flores. Los 4 cazadores que estaban reunidos bajo el tronco de árbol más grande y estaban acostados, comiendo o haciendo mantenimiento en sus arcos de caza, miraron al cazador que hablaba y respondieron con expresiones que mostraban poca preocupación. Por supuesto. Les daré un golpe en el cuello de una vez si alguien viene. Ruido. Ruido. El cazador que estaba respondiendo mientras yacía bajo la sombra del árbol se encogió. Desvió la mirada mientras agarraba la espada que claramente pertenecía a un caballero del imperio pero que estaba cubierta y disfrazada de cuero desgastado. Ruido. Ruido. 1, 2. No, 3 personas. Ruido, ruido. Este lugar parece un buen lugar para ver flores. El joven que había entrado con entusiasmo en el área se encogió y abrió los ojos de par en par. El joven que parecía estar asustado por la aparición de los cazadores tenía cabello castaño y ojos marrones. El gato rojo que estaba en sus brazos siguió inclinando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Detrás de él venía un hombre regordete cargando un número desconocido de tartas de manzana. ¿Qué pasa? La última persona, un hombre que parecía unos años más joven que el joven de adelante y que tenía el mismo cabello castaño y ojos marrones que él, entró en el campo de flores mientras uno de los cazadores le lanzó una pregunta cortés. No, solo. El joven de adelante se rascó la cabeza de cabello castaño y movió los ojos de un lado a otro como si tuviera miedo. Los 5 caballeros disfrazados miraron a los 3 que acababan de entrar en el campo de flores mientras seguían acostados en el suelo o sentados mientras pretendían ser un grupo de cazadores. Solo el capitán de los caballeros se puso de pie sigilosamente y habló cortésmente. Los niños deberían irse a la mierda de aquí. Este no es un lugar para ver flores. Es un área de descanso para cazadores, así que no nos molesten. Las hojas revolotearon por la brisa primaveral. ¿Disculpe? Oh, no planeamos molestarlo. Estábamos justo dentro de la ciudad y el clima era agradable, así que... El cazador ignoró al joven escuálido que trató de refutar la declaración del cazador con una expresión llorosa mientras sostenía un gato en sus brazos. ¿Están incluso administrando correctamente la puerta? ¿Dejan a estos bastardos de paseo fuera de la ciudad? Bueno, probablemente dejaron salir a esta gente común porque no eran comerciantes ni funcionarios de alto rango. El cazador gritó, lleno de fastidio. Cállate. No pongas a prueba la paciencia de un cazador y vete a la mierda, ¿de acuerdo? Este no es un lugar para que veas las flores. Entonces, ¿puedo ver una pelea aquí? ¿Qué? El cazador vio cómo la expresión del joven cambiaba en un instante. Sucedió en el momento en que sintió eso. Mientras las hojas comenzaban a agitarse.
Huesos blancos salieron disparados de debajo de la tierra y agarraron los tobillos de los cazadores. Más huesos salieron disparados en un instante y bloquearon las bocas de los cazadores. Una persona apareció en la cima del gran árbol contra el que se apoyaban los cazadores. Estaba colgada boca abajo de una rama del árbol mientras le sonreía. 4 grandes flechas de viento fueron colocadas en un arco y apuntaban a los 4 cazadores. Y a la última persona. El hombre que había hablado con Kale, el joven de cabello castaño. Ya estaba noqueado. Kale miró al hombre noqueado y le dio un golpecito en el hombro al hombre con el mismo color de cabello que él. De verdad eres rápido. No es nada, Kale-Nim. Choyan sonrió amablemente. El cazador que parecía ser el representante se desmayó después de que Choyan le golpeara una vez. Kale se acercó a los 4 cazadores que estaban tirados o sentados y se agachó para enfrentarlos. En ese momento, escuchó una voz como de GPS. Hay muchos cadáveres bajo este árbol, así que había muchos huesos que se podían usar. Kale sintió un ataque de irritación al escuchar esas palabras y procedió a hacerles una pregunta a los cazadores. Debieron haber matado a mucha gente para proteger este lugar, ¿verdad? Mare había controlado los huesos que estaban bajo el árbol, ya que este lugar donde los cazadores estaban descansando era la tumba de las personas que habían matado. MMFH. Kale apartó la mirada de los cazadores que intentaban decir algo, se puso de pie para dar una orden. Noquéenlos y átenlos. Mary, Tasa y Choyan se encargarían de ello. Kale luego miró hacia el otro lado y continuó hablando. Lo dejo en sus manos, señor. Vio polvo de oro blanco cubriendo el campo de flores. El polvo de oro blanco se esparcía en todas direcciones cada vez que Eroaben movía su mano. Oh. Los ojos de Billo se abrieron de par en par mientras le devolvía los pasteles de manzana a Raón. Se estaba derritiendo. El paisaje que fue tocado por la luz dorada se estaba derritiendo. Los hechizos de magia ilusoria se estaban derritiendo uno por uno. La alarma no sonó. Mantendré la alarma. Los enemigos pensarían que el pasaje secreto sigue estando seguro, ya que la alarma no sonará. Lo han instalado bastante profundo también. Eroaben observó cómo el campo de flores se derretía. 1 capa. 2 capas. 3 capas fueron eliminadas. Kale hizo contacto visual con el dragón dorado en el momento en que el paisaje de 3 capas se derritió. No será fácil. El antiguo dragón habló sin rodeos mientras intentaba determinar el nivel de habilidad del maestro de la torre que podría ser un lich. Sin embargo, sonrió y dio un paso atrás después de ver a Kale sonriéndole. El maná dorado desapareció del lugar del que se había alejado. ¡Ah! Tasa, Mare y Choyan tragaron saliva, pero no pudieron decir nada al ver el paisaje revelado. Tasa fue la primera en abrir la boca. Hay tanta presencia de muerte aquí. El campo de flores había desaparecido, mientras que una gran entrada oscura apareció en el suelo. Era una entrada que conducía bajo tierra. La entrada era completamente negra. También huelo algo parecido a la desesperación negra. Tasa se giró de la oscura entrada subterránea que la hacía sentir como si estuviera enfrentando algo desagradable y miró hacia Kale, quien estaba mirando a Mare y Choyan. Estoy bien, Kale-Nim. Choyan respondió mientras agarraba su vaina y Mare lo siguió con su voz de GPS. Soy fuerte. Kale asintió con la cabeza. Entonces está bien. Kale miró alrededor al grupo una vez más. Tasa, quien se quedaría atrás y vigilaría a los cazadores y la entrada mientras esperaba al vicecapitán Ilsman, que pronto llegaría, hizo una ligera reverencia y se echó hacia atrás. El caballero Gato Rex y el mercader Billos asintieron ante la mirada de Kale. Habían venido con la intención de seguirlo. Por supuesto que voy. Kale miró a Eroaben después de escuchar la respuesta de Raón, y los dedos del antiguo dragón comenzaron a moverse. El cuerpo de todos se volvió lentamente invisible. Rex y Billos tragaron saliva mientras miraban hacia la oscura entrada que descendía. Escucharon la voz de Kale en ese momento. Escucharon las palabras que estaba tarareando. Bueno, ¿dónde te estás escondiendo? Podían ver la cara de Kale mientras se volvía invisible de los pies hacia arriba. Estaba sonriendo. Morirás si te agarro siquiera un mechón de pelo. El gato y el mercader se encogieron.
Vieron los ojos de Kale curvándose en una sonrisa mientras se volvía completamente invisible antes de volver a escuchar su voz. La alegre voz de Kale resonó en el área donde solo los cazadores inconscientes eran visibles. Oh, ¿dónde te estás escondiendo? Rex y Billos tragaron saliva. Era porque tenían miedo de los ojos de Kale que se habían curvado mientras sonreía. Un fuerte abrazo a todos los que dejan comentarios en cada video. Son mi motivación diaria. Capítulo 321. Oh, ¿dónde te estás escondiendo? 4. Kale bajó al caballero gato Zorrax de sus brazos y comenzó a caminar. Kale bajó por la oscura entrada hacia el subterráneo con solo el sonido de sus pasos resonando a su alrededor. Toc. 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 Este camino oscuro tenía antorchas a intervalos equidistantes. Había algunas gotas de agua cayendo del techo que parecían tan ásperas como una cueva. Solo el sonido de las gotas de agua llenaba esta área. Había un largo camino recto tan pronto como llegaron al fondo de las escaleras. Era lo suficientemente ancho para que pasara un carruaje. Realmente era un pasaje secreto. Choyan estaba al frente del grupo mirando alrededor. Comenzó a fruncir el ceño. Podía oler el olor a muerte. Cadáveres. Era un olor terrible que deseaba no conocer. Era el olor que había olido demasiadas veces en el bosque de la oscuridad y en la aldea Harris. Su mirada comenzó a volverse fría. Humano, este olor. Raon se detuvo antes de decirle a Kale qué era. Apretó con fuerza sus regordetas patas delanteras mientras su cara redonda comenzaba a fruncirse. Las patas delanteras del gato que caminaba por el pasaje temblaban. Estaba acostumbrado a este olor. Lo mismo que había olido hace mucho tiempo cuando había dejado a sus hermanos sin siquiera despedirse por miedo a que lo atraparan lo abrumó ahora 15 años después. Apenas podía caminar. Humano. Hay gente al frente. Kale dejó de caminar después de escuchar la advertencia de Raon. 2 caballeros y un alquimista. Había 2 caballeros de guardia a cada lado del amplio pasaje. El alquimista estaba al lado de uno de los caballeros leyendo un documento. Kale le dio un golpecito en el hombro a Choyan. Choyan comenzó a caminar sin responder. Está bien si atrapamos a los cazadores, sin embargo, nos descubrirán rápidamente si tocamos a alguien dentro de la torre de la campana de los alquimistas. Es por eso que no vamos a tocar a nadie y en cambio entraremos en silencio y saldremos. Esa es la única forma de salvar las imágenes con éxito y darnos tiempo para difundirlas entre los ciudadanos del imperio. Choyan comenzó a pensar mientras recordaba lo que Kale le había dicho. Él elige tomar un camino tan difícil. Alguien se daría cuenta eventualmente de que se habían infiltrado en la torre, pero ¿no trabajarían más rápido y eficientemente si simplemente dejaran inconsciente a todos? Sin embargo, Choyan solo podía moverse en serio ya que no estaba tomando esa decisión. SHHH, una hebra de brisa pasó. ¡Wow! El aire exterior realmente es más cálido ahora que es primavera. El caballero que sostenía la lanza comentó mientras el alquimista que leía el documento comenzó a refunfuñar. Solo estoy agradecido de que sea primavera. ¿Sabes lo difícil que fue en invierno? Todo ese aire frío entrando desde afuera, suspiro. Kale pasó por delante de los caballeros y los alquimistas con bastante tranquilidad mientras se aseguraba de recordar sus caras. Humano, recordaré las caras de estos bastardos. No los dejaré sobrevivir. No perdonaré a nadie en la torre de la campana de los alquimistas. Le prometí a Mary que la destruiríamos juntos. El niño de 6 años estaba constantemente haciendo ruido. Sin embargo, Kale miró a su alrededor sin que se le viera ninguna emoción en la cara. Pronto llegaron al final del pasaje. Un área amplia apareció frente a ellos. De repente escuchó la voz del alquimista detrás de él. No habrá ventilación y este olor a podrido llenará el área si cerramos la entrada. Eso es incluso peor que el frío del invierno. ¡Hijo de puta! Kale comenzó a fruncir el ceño. Era un salón subterráneo extremadamente amplio y grande. También había un camino que entraba en él desde el este, el oeste y el sur, además del pasaje norte por el que habían llegado. Kale cerró los ojos. Humano, no creo que pueda mirar esto. Kale podía sentir las redondas patas delanteras que se agarraban a su espalda. Raon estaba sujetando la espalda de Kale. La mano de Choyan temblaba con una espada en la mano. Vieron una escalera que bajaba tan pronto como entraron al salón. No pudo evitar mirar hacia abajo por las escaleras. Había esqueletos. UGH.
Billo se tapó la boca. Estaba mirando unos metros debajo de la cornisa a la que llegaron después de entrar en este salón. Había una montaña de esqueletos. Podía ver que estos huesos vestían ropas que no se habían descompuesto. Estos malditos bastardos locos. El cuerpo de Choyan comenzó a temblar. ¿Cómo pudieron las personas hacer tales cosas? Era un gran montón de cadáveres. Había contenedores cilíndricos ubicados en muchos puntos dentro de ese montón de cadáveres. Esos contenedores estaban llenos de un líquido negro. Era mana muerto. Humano, aquí debe ser donde hicieron el mana muerto. Kale parpadeó después de escuchar la débil voz de Raón. Se agarró la mano izquierda con la derecha. Temblaba ligeramente. Temblaba porque estaba a punto de volverse loco de ira. No era el único. Ambas manos de Billos temblaban. Ambas manos de Choyan temblaban. Una temblaba de disgusto mientras la otra temblaba de ira incontrolable. Sus mentes comenzaron a ponerse blancas. Fue en ese momento. Sniff. Escucharon el llanto reprimido de alguien. Choyan y Billos se encogieron. El mana cubrió al grupo en ese momento. Puse una barrera a prueba de sonido a nuestro alrededor. Eroaven informó al grupo antes de que los caballeros en el pasaje miraran hacia atrás. ¿Qué? ¿Acabas de oír algo? Creo que debes haber oído mal. Hemos escuchado a tanta gente morir que creemos que escuchamos gemidos todo el tiempo ahora. Jeje. Alguien comenzó a hablar una vez que incluso Billos comenzó a fruncir el ceño. Malditos bastardos que merecen morir. Billos se encogió y giró la cabeza mientras su cuerpo comenzaba a temblar. No podía ver a la persona. Sin embargo, podía imaginar claramente a un Kale enojado. Pero Billos todavía no tenía más remedio que bajar la cabeza. El sonido venía de algún lugar más abajo que él. Sniff, sniff. Podía oír a alguien llorar. No era muy fuerte. Era alguien que no podía evitar llorar después de intentar contenerse tanto que se retorcía de dolor. El gato, Rex. Era él quien estaba llorando. Logré sobrevivir, pero... Rex sintió que todo su mundo se tambaleaba después de ver esta área subterránea que nunca había visto claramente antes. ¿De quién son esos huesos? ¿Esos son los esqueletos de mis hermanos? ¿De mis vecinos? ¿De mis amigos? Van. El gato se golpeó la cabeza contra el suelo. Su frente comenzó a sangrar después de ser rasguñada por el suelo áspero, pero a Rex no le importó. UGH. La sangre y las lágrimas comenzaron a mezclarse. El líquido rojo se filtró en el suelo sin volverse invisible. Rex se empujó lentamente de sus piernas temblorosas para ponerse de pie. Comenzó a caminar lentamente mientras comenzaba a hablar. Voy a bajar. Su voz temblaba y la sangre goteaba de su frente con cada paso que daba. Choyan solo pudo mirar fijamente las gotas de sangre que caían. La magia de la barrera insonorizada impedía que los enemigos ubicados en la entrada del pasaje los miraran. No había mucha luz en esta área. Ninguno de los enemigos prestó atención a las gotas de sangre que caían. No, probablemente ni siquiera podían verla. Choyan no sabía qué decir sobre la vista que tenía delante. Podía sentir desesperación. Las penas y la desesperación de Zorrax hicieron que Choyan pensara en su pasado. Choyan escuchó la voz de Kale en ese momento. Voy contigo. Choyan también comenzó a caminar cuando escuchó la respuesta de Kale. Siguió lentamente los pequeños pasos del gato. El gato, Rex, comenzó a bajar las escaleras. Finalmente llegó al subsuelo, al punto más bajo del imperio. Pudo ver los esqueletos amontonados en colinas. Parecía que habían estado muertos por un tiempo, ya que solo quedaban los esqueletos. Rex lo absorbió lentamente todo con sus ojos. La sangre de su frente le había llegado a los ojos, haciéndole parecer que lloraba sangre. Conviértete en un gato y huye. Sí. Hermano menor, tú puedes hacerlo. Todavía escuchaba las voces de su Noona y su Jung. Rex comenzó a hablar. Los voy a matar. Los voy a matar a todos. No sabía quién, cuándo o cómo lo haría. No podía pensar en nada en este momento. Sin embargo, no podía controlarse para no decir nada en este momento. El príncipe imperial, el maestro de la torre. Comenzó a enumerar a las personas que necesitaba matar.
Sus lágrimas se habían secado en algún momento. No. Rex se encogió al oír la voz que luego escuchó detrás de él. No, se encogió al sentir un paño suave cubriéndole la frente. Cale estaba presionando sobre el charco de sangre flotante, que era donde presumía que estaba la frente de Rex, con su pañuelo. Luego, sin rodeos y con honestidad, le explicó a Rex. El príncipe imperial es mío. Rex volvió lentamente en sí después de escuchar la voz contundente y fría que difería de la mano cálida que estaba tocando su herida. Luego escuchó la voz de otra persona detrás de Cale. Cale Nim. Choyan llamó a Cale, quien respondió lentamente. Lo sé. ¿Qué sabe? Era como si los ojos de Rex estuvieran llenos de confusión. Cale se agachó junto a Sir Rex. Luego le susurró al oído a Rex. Sir Rex, mira el punto más alto. ¿El punto más alto? Los ojos de Rex, que solo se habían centrado en los esqueletos, lentamente se dirigieron hacia arriba. La sala subterránea parecía subir para siempre. Era casi increíble que tal área estuviera ubicada debajo de la capital. Pero también pensó que se las arreglaron para no ser atrapados porque estaba tan abajo. ¿Eh? Sus ojos se detuvieron en un punto determinado mientras subían. Era en el punto más alto de esta sala subterránea. Sus ojos se detuvieron justo debajo del techo. Había una zona allí que sobresalía como una terraza para ver una obra de teatro. Era una terraza rodeada de vidrio. Era como si la ubicación estuviera construida solo para mirar hacia abajo a esta pila de esqueletos. Sir Rex escuchó la voz de Cale en el momento en que sus ojos se posaron en esa terraza. Era una voz aterradora que era una mezcla de alegría y enojo. Te encontré. Cale pudo ver a las personas visibles dentro de la terraza. Había caballeros y magos fuertemente armados, así como algunos alquimistas. Es más débil que yo. Cale miró a la persona en el centro del grupo mientras el antiguo dragón, Eruaben, deducía tranquilamente la fuerza de este. Billos gritó en ese momento. Es el médico imperial. El médico imperial que Billos señaló estaba entregando un vaso de vino a la persona del centro. Eruaben lo miró y agregó. ¿Es Maná muerto? El vaso de vino estaba lleno de un líquido negro. Había una persona bebiendo de ese y mirando con tranquilidad hacia la sala subterránea. El príncipe imperial. Los pupilos de Rex comenzaron a temblar. El príncipe imperial Adin. Él estaba sin camisa y sentado en una silla de ruedas, lo que hacía visible la lesión que Choyan le había causado cerca de su corazón. ¿Está bebiendo Maná muerto? Una sonrisa gruesa apareció en el rostro de Cale. ¡Humano! Raón gritó sorprendido en ese momento. ¡Ese tipo, ese bastardo! Raón tartamudeó y continuó después de ver que Eruaben no decía nada. Ese bastardo se convirtió en un mago negro. Billos y Choyan se sorprendieron y un silencio llenó el área. Jeje. Todos se sobresaltaron al escuchar a alguien reír. Cale era quien reía. Sin embargo, era diferente a su risa habitual. Cale no le prestó atención a su grupo mientras observaba en silencio al príncipe imperial Adin y sus subordinados. Adin los miraba desde arriba del terraplén. Mirar hacia abajo desde aquí realmente es entretenido. Tenía una expresión relajada en el rostro. Cale acarició lentamente el pelaje de Sir Rex y comenzó a hablar. Señor Rex. ¿Sí? ¿No sería divertido agarrar a ese tipo por el cuello y arrastrarlo hasta el punto más bajo del imperio? ¿Estás de acuerdo? Rex alzó la cabeza sin poder decir nada. Se encontraba en el punto más bajo del imperio. Podía ver a Rex mirando hacia abajo desde donde estaba parados. Rex entonces sintió como la mano se alejaba de su espalda. Cale se levantó y hizo una sola pregunta. ¿Lo grabaron? Todos le respondieron. Sí, señor. Lo conseguí. Suspiré. Nunca en mi vida de dragón. Ay. La sonrisa de Cale fue aún más amplia. Empezó a hablar de nuevo. Nos dividiremos en equipos y exploraremos el resto de la torre de la campana. Sería genial poder localizar al maestro de la torre, pero retírense si determinan que es peligroso. Luego destacó la siguiente parte. Y graben todo lo que vean. Volveremos a reunirnos aquí mismo. Cale tocó el dispositivo de comunicación de video en el bolsillo del pecho mientras agregaba. Dispersarse. Choyan, Mary, Billos y Eruaben comenzaron a moverse. Cale, Raón y Sir Rex eran un equipo.
Kale empezó a hablarle a Raón con calma. Raón, ¿Qué pasa, humano? informa a la comandante Rosalind. Sir Rex se encogió. Era porque la actitud de Kale era extremadamente fría. Dile que active la aeronave. Kale estaba llamando a la aeronave al Imperio. En cuanto a nosotros, Kale empezó a caminar lentamente. vamos a la terraza. Adin. Necesitaba verificar la condición de ese bastardo podrido. ¿Qué era él? ¿Cómo se convirtió en un mago negro? ¿Cómo curó su cuerpo? Entiendo, humano. El cuerpo de Kale comenzó a flotar hacia arriba. Raón estaba usando magia de vuelo sobre él. Rápidamente tomó a Sir Rex en sus brazos y lentamente llegó al techo del pasillo subterráneo. Kale estaba ahora al mismo nivel que Adin. Pudo ver que la herida de Adin en su corazón había sanado, pero que todavía le faltaba una pierna. Aún se veía bien. Humano. Parece que sí es un mago negro, pero algo es raro. Está lleno de vitalidad. ¿Cómo se curó? Definitivamente hay algo raro. Adin comenzó a hablar mientras la información que Raón acababa de decir se movía rápidamente por la mente de Kale. ¿Hay un rumor de que Kale Genitus está muerto? Las comisuras de los labios de Kale estaban temblando. Correcto. Hay un rumor de que estoy muerto, ¿verdad? Sí, Su Alteza. De hecho, hay tal rumor. Supuestamente comenzó desde el norte. El caballero respondió mientras Adin tomaba un sorbo de mana muerto como si fuera vino antes de responder casualmente. Eso es una mentira. Adin miró hacia adelante. Aunque no podía verlo, Kale estaba haciendo contacto visual con él en este momento. No hay forma de que Kale Genitus muriera tan fácilmente. Adin sacudió la cabeza con confianza, como si ni siquiera tuviera que pensarlo. Cerró lentamente los ojos como si estuviera sintiendo el mana muerto rugiendo dentro de él antes de volver a abrirlos. Parecía completamente relajado mientras agregaba con confianza. Estoy seguro de que al menos está herido ya que se dice que la aeronave explotó. Esa es probablemente la razón por la que Alberu Crossman sacó esta carta drástica de decir que Kale Genitus está muerto para ganar tiempo para que se cure. Kale apenas logró evitar reírse. No estoy herido. Estoy completamente bien. Tenemos que golpear al reino Rohan antes de que se cure. Tenemos que agitarlo. Tenemos que agitar este tablero. Entonces estoy seguro de que se olvidarán de los incidentes de magia negra. Aunque mucha gente morirá. Adin tenía su sonrisa gentil en su rostro mientras se encogía de hombros hacia sus subordinados de confianza para decir que era triste, pero que no podía hacer nada al respecto. Kale estaba sonriendo justo frente a Adin. Oye, bastardo, eres tú quien va a palmar pronto. No tienes tiempo para preocuparte por los demás ahora mismo. Capítulo 322. Caída 1. Su Alteza, ¿cuándo piensa atacar el reino Rohan? Probablemente comenzaremos con el territorio de Gyere, ¿verdad? ¡Aigu! Kale meneó la cabeza de lado a lado ante las cosas que el caballero le estaba diciendo a Adin. Humano. Ese caballero y el príncipe imperial tienen pensamientos tan increíbles. Así es exactamente como me siento. Kale se acercó un poco más a Adin. ¡Humano! ¡Humano! Estoy observando detenidamente el interior de esta terraza. Confía en mí. A diferencia de las terrazas normales, esta terraza estaba dividida en el interior con vidrio. Kale observó a Adin, que estaba al otro lado del vidrio. Algo era raro. El cutis de Adin era extrañamente demasiado bueno. Su Alteza. El médico imperial llenó la copa de vino vacía con mana muerto mientras preguntaba. ¿A quién enviará entonces al continente oriental? ¿El continente oriental? ¿Por qué de repente está hablando del continente oriental? No estoy tan seguro de eso. Adin tenía una extraña sonrisa en su rostro, pero uno de los caballeros que lo miraba le preguntó con voz preocupada. ¿Está planeando ir usted mismo, Su Alteza? ¿No siguen ahí las heridas que le dejó ese maestro de la espada? Las heridas que dejó el maestro de la espada. Estaba hablando de las heridas que Choyan le había dejado a Adin. Ah, ¿esto? Adin se señaló el pecho. Su piel parecía suave sin siquiera la más pequeña de las cicatrices. Sí, Su Alteza. He oído que el atributo de su aura es bastante duro y que era difícil de curar. Aunque estoy seguro de que lo superará, este humilde tonto no puede evitar preocuparse. Sonrisa irónica. El caballero dejó de hablar. Era porque Adin estaba sonriendo irónicamente.
Era diferente de su sonrisa habitual que lo hacía parecer un buen tipo. Era claramente una mueca. Ese maestro de la espada, el atributo de Choi Han, es realmente bastante duro. Adin tomó otro sorbo de mana muerto. No sentía ningún dolor. No sentía nada en absoluto. Simplemente evaluó con calma la fuerza de Choi Han. Pero solo está medio completo. ¿Medio completo? La expresión de Kale se volvió extraña. Hablando honestamente, Choi Han era el que más estaba luchando para mejorar. En realidad, más que luchar para mejorar, el hecho de que aparecieran personas más fuertes y otras personas se hicieran más fuertes hizo que Choi Han ya no destacara tanto. Sin embargo, Choi Han era lo suficientemente fuerte como para causarle dolor al semidios dragón. Pero solo está medio completo. Humano, lo he descubierto. Podía oír la voz de Raon. He descubierto lo que es raro en el príncipe imperial. Kale se encogió al oír el tono de Raon, que por una vez era serio, y miró la mano del príncipe imperial Adin. Era la mano que no sostenía la copa de vino. De su palma salía humo. Era humo de aura. Era un denso humo de aura que solo podía provenir de un experto de grado superior que estaba justo debajo del nivel de maestro de la espada. Kale recordaba que Adin era un experto de grado superior y no un experto de grado alto, como se anunció públicamente. Pero el color de su aura es negro. El denso humo de aura que salía de la mano de Adin era de color negro, como el aura de Choi Han. Ese era un color que solo se suponía que tenía Choi Han. ¿No era así en el nacimiento de un héroe? Kale entonces escuchó las voces de Adin y Raon al mismo tiempo. Choi Han no puede conmigo. No puede conmigo, el yo actual. El príncipe imperial es diferente que antes. La desesperación es ahora su atributo. ¿Desesperación? ¿Choi Han? La mente de Kale empezó a moverse rápidamente. Había demasiadas verdades nuevas en las que pensar. Sabía que se sentía raro por alguna razón. Es por eso que la desesperación de Choi Han fue devorada. Choi Han no tiene oscuridad perfecta ni desesperación. Yo, Raon Miru, soy realmente grandioso y poderoso por haber descubierto esto. ¿How? Kale no pudo evitar burlarse. El príncipe imperial y la desesperación. Estoy seguro de que debe haber bebido la desesperación negra. Se comió la cosa que Choi Han rechazó. Se tragó la desesperación de los demás y está usando su desesperación como aura. Raon estaba jadeando más que nunca antes. Esa mierda es peor que la basura. ¿Se comió la desesperación de los demás? La desesperación negra. Los chillidos de las voces dentro de la desesperación negra todavía resonaban en los oídos de Kale. Choi Han se había estremecido, pero rechazó la desesperación negra gracias a que Raon y Clopé lo sacaron de su embrujo. ¿Pero el príncipe imperial Adin absorbió eso? ¿La magia negra puede absorber la desesperación negra también? Muchos pensamientos complicados pasaron por la mente de Kale. Todos ellos trabajaron juntos para llegar a una sola conclusión. Esto es demasiado. La voz de Kale, que no se podía oír debido a la magia de barrera insonorizada, se dirigió hacia Adin al otro lado del cristal. La ira de Kale se había convertido en shock. ¡Jaja! ¡Realmente eres increíble, Alteza! ¡Así es! ¡Alguien a medias no puede derrotarte! El caballero que hizo la pregunta, así como los demás, estuvieron de acuerdo con esa afirmación y empezaron a reír. Kale, que estaba observando esto desde fuera de la terraza, acarició la espalda del gato después de oír un gruñido. Sir Rex estaba enojado. Uno de los subordinados le hizo una pregunta a Adin con una expresión seria en su rostro en ese momento. Alteza, todavía creo que sería bueno enviar a alguien más al continente oriental. No parece correcto que usted vaya personalmente a manejar a un miserable rey mercenario. ¿El rey mercenario, el líder del gremio de mercenarios del continente oriental? ¿Qué se menciona a esa persona? Por favor, envíeme a mí, Alteza. Iré al continente oriental y le quitaré el poder al rey mercenario para darle una nueva vida. ¿Una nueva vida? La expresión de Kale se volvió extraña de nuevo. Entonces, ¿el rey mercenario tiene algo que le dará a Adin una nueva vida? Adin negó con la cabeza al caballero. No hay necesidad. Arm pronto empezará a moverse para devorar al gremio de mercenarios. Según lo que Kale sabía, el ARM del continente oriental evitaba el gremio de mercenarios,
ya que empezaron a hacerse cargo del inframundo. Así de grande era la influencia del gremio de mercenarios en el continente oriental. ¿Pero ahora apuntan a ese gremio de mercenarios? ¿Qué está pasando en el continente oriental ahora mismo? Cale empezó a pensar en su sirviente Ron, que debería estar en la posada del continente oriental. Parecía que necesitaba ponerse en contacto con Ron. ¿Podrá hacerlo Arn? Adin asintió con la cabeza al mago del imperio que hizo la pregunta. El White Star Nim ha estado en el continente oriental durante los últimos meses para encargarse de ello. Es por eso que el maestro de la torre también está allí para informar sobre la guerra y ocuparse de otras cosas. ¿Cuándo volverá el maestro de la torre? Debería volver en 4 días. Ah. Cale dejó escapar una exclamación. Finalmente lo encontramos. Finalmente encontramos rastros de la estrella blanca. Las comisuras de los labios de Cale se contrajeron mientras se curvaban hacia arriba. ¡Humano! Creo que fue inteligente no matar a Adin ahora mismo. Está revelando todo por su cuenta. Así es exactamente como me siento. Puedo recibir el poder cuando el White Star Nim tome el control del gremio de mercenarios. Entonces tendré un cuerpo completo. El médico imperial se inclinó rápidamente hacia Adin. Espero con ansias cómo brillarás con fuerza en el futuro, Alteza. Rezaré y rezaré una y otra vez para que ese día llegue pronto. Los subordinados casi se peleaban entre sí para hablar del brillante futuro de Adin antes que los demás. Todo estará bajo tu control, Alteza. Cale tomó una decisión después de escuchar todo esto. El poder que se supone que tiene el rey mercenario. El poder que tenía suficientes habilidades curativas para darle a alguien una nueva vida. Necesito dárselo a un cierto dragón. Cale pudo sentir una pequeña pata delantera dando palmaditas en su espalda tan pronto como dijo eso. Así es. Vamos a saquear al rey mercenario primero y dárselo a abuelito. Humano, eres tan inteligente. El niño de 6 años estaba dando palmaditas en el hombro de Cale como si fuera un padre orgulloso. Aigo, ¿cómo terminé en una situación como esta? Cale soltó un suspiro. Escuchó la voz de Adin en ese momento. Atacaremos la frontera suroeste del reino de Rohan en 5 días. Me concentraré en recuperar mi fuerza hasta entonces, pero informa sobre todos los preparativos. Los subordinados se inclinaron al unísono y gritaron de vuelta. Hemos recibido sus órdenes. Cale comentó casualmente mientras los miraba. Simplemente tontos, actuando como tontos. Las posibilidades de que fueran destruidos antes de que pudieran dirigirse a destruir el reino de Rohan en 5 días eran mucho más altas. Cale observó cómo Adin devolvía la copa de vino al médico imperial. Regresemos. Sí, Alteza. Adin se dirigió a la habitación dentro de la terraza con el chirrido de su silla de ruedas. Cale pudo ver una habitación cálida y lujosa. Sin embargo, esa vista desapareció cuando el médico imperial cerró las cortinas. Cale miró la terraza vacía y las cortinas corridas antes de girar lentamente de nuevo. Dragón. ¿Qué pasa, humano? Dígales a los demás. Información valiosa había llegado a manos de Cale. Busquen a fondo en la torre de la campana de los alquimistas durante 2 días. Reúnan la mayor cantidad de evidencia posible. Diles que también encuentren todas las salidas de emergencia. El plan era que atacaran la frontera suroeste del reino de Rohan en 5 días y que el maestro de la torre regresara en 4 días. 3 noches a partir de hoy. Hablando con precisión, la noche entre el tercer día y el 4.º día. Comenzaremos nuestro ataque. El plan se manifestó en su mente. La primera ronda sería encargarse de la torre del campanario de los alquimistas y del príncipe imperial. La segunda ronda sería encargarse de la magia negra y el maestro de la torre que llegaría un poco tarde. Sería genial si la estrella blanca también viniera. Nuestro objetivo para la primera ronda es atacar la torre del campanario de los alquimistas y destruir las murallas de la ciudad, mientras cerramos todas las entradas a la torre del campanario, que no sean la entrada a esta área subterránea. Una rata en un frasco. No, una rata que solo puede huir al infierno subterráneo. Rex maulló. Un depredador estaría esperando a estas ratas que escapan. Señor Rex. Sí, joven maestro Nim. ¿Reuniste a las personas que te dije que reunieras la última vez? ¿Puedo conocerlas?
Eran personas que compartían el dolor de Rex y habían trabajado con él en el pasado. Rex pensó en cómo Kale le había dicho que los reuniera y asintió con la cabeza. ¿Hay algo que debamos hacer? La fuerza del Imperio y la magia negra estaban ambas en niveles más allá de la imaginación de Rex. Estaba preocupado por lo que sus amigos, que estaban dispersos por todo el Imperio, podían hacer, porque él era el único con fuerza. Luego escuchó la respuesta de Kale. Quedaban 2 días además de hoy. Por supuesto, ustedes necesitan hacer todo. Necesitaba empezar a moverse rápidamente. Más tarde esa noche. Había gente moviéndose sigilosamente por los barrios bajos de la capital del Imperio. Había pequeñas esferas en cada uno de sus brazos. Eran las esferas de grabación de video. Estas esferas eran las que contenían la grabación que el grupo de Kale había hecho todo el día. Estoy arriesgando mi vida por esta operación. Todos estaban pensando en cómo Rex, cuya herida en la frente se había vuelto a abrir y sangraba, les dijo qué hacer sin siquiera limpiarse la sangre. Los ojos de Rex estaban completamente inyectados en sangre. Los ojos de la gente que se dispersaba por los barrios bajos con las esferas en sus brazos también estaban inyectados en sangre. Todos habían sido obligados a enviar a sus hermanos, familias y vecinos a la torre del campanario de los alquimistas. Nada puede salir mal durante esta operación. No lo aceptaré. La voz presionante de Rex estaba casi grabada en sus mentes. Había soldados y caballeros caminando por la capital durante la noche. Sin embargo, no había muchos caballeros o soldados patrullando los barrios bajos. Esto se debía a que no había luces ni lámparas en los barrios bajos oscuros, por lo que no tenían razón para patrullar. Toc, toc, toc. Una persona con una esfera llamó a una puerta. Otros entraron en cuevas que estaban construidas en secreto en los barrios bajos. Algunos de ellos corrieron a sus familias. No había luces en los barrios bajos oscuros. Sin embargo, durante esta noche, los barrios bajos estaban cubiertos de silenciosa ira y llantos. Al día siguiente. Hola. El guardia que estaba de pie afuera de la torre del campanario de los alquimistas miró hacia la persona que se acercó a la puerta con una expresión extraña. ¿Qué pasa? Podía ver a un hombre vestido con ropa desaliñada pero limpia sonriendo. El guardia estaba más preocupado por los ojos inyectados en sangre que por la sonrisa respetuosa, pero hizo un gesto con la barbilla para que el hombre dijera su asunto. El hombre se inclinó respetuosamente antes de empezar a hablar. Vine a ver a mi hermano mayor. ¿Hermano mayor? ¿Un alquimista? Su atuendo parece demasiado desaliñado para ser el hermano menor de un alquimista. El hombre sonrió y respondió mientras la expresión del guardia revelaba su sospecha. Sí, señor. Mi hermano Ont entró en la torre del campanario de los alquimistas hace 15 años. Onte. Ese nombre hizo que los ojos del guardia empezaran a temblar. El discípulo del maestro de la torre del campanario de los alquimistas, Onte. ¿Pero él está muerto? El guardia vio al otro guardia correr urgentemente hacia el edificio antes de mirar al hombre. Luego sintió escalofríos después de mirar más allá de los hombros de ese hombre. Había mucha gente vestida con ropa limpia pero desaliñada dirigiéndose hacia la torre del campanario de los alquimistas. Había al menos 10 personas. También tenían diferentes edades. Todos sonrieron y empezaron a hablar. Deseo ver a mi hermano menor. Deseo ver a mi hermana mayor. Quiero ver a mi hijo y a mi hija. ¿Está permitido? Hace 15 años. Había mucha gente hace 15 años que había venido a ver a sus hijos que se habían quedado con la torre del campanario de los alquimistas. Siempre los habían devuelto con excusas. Los enviaron de regreso mientras decían cosas como, ¿de verdad vas a hacer las cadenas en los tobillos de tus hermanos o hijos y arrastrarlos hacia abajo cuando finalmente estén viviendo una vida mejor? Sin embargo, nunca había habido un momento en que tantos de ellos hubieran aparecido a la vez. Bueno, supongo que alrededor de 10 no es tanto. Los guardias miraron más allá de las personas que se acercaban a la torre. Había muchos ciudadanos mirando la torre y susurrando entre sí. Tenían curiosidad por saber qué estaba pasando. Esa fue la razón por la que el guardia no pudo verlo. No pudo ver los ojos inyectados en sangre ni las caras hinchadas de las personas que vinieron a buscar a sus familiares, ni sus puños apretados que eran contrarios a sus rostros sonrientes. Kale estaba observando esto desde lejos. Humano. Rosalind dice que estará aquí pronto. Todos los elfos oscuros también vendrán.
Clopé también dijo que los caballeros santos también llegarán pronto. Kale miró hacia la torre del campanario, que era el edificio más alto del continente occidental, y comenzó a hablar. Finalmente está comenzando. Solo quedaba un día y medio para el inicio de la batalla.